Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué pensarías si dijera que la libertad viola? ¿Qué pensarías? Imagínate que una persona, un violador, dice, la libertad viola. Algunos nos quedaríamos, pero ¿cómo que la libertad viola? Serás tú el que violas. ¿Cómo que la libertad? Claro, un violador igual diría por la calle, no, la culpa no es mía, es de la libertad que viola. Oiga, cómo que es eso? Serás tú el sinvergüenza y el delincuente. Tú eres el culpable, ¿no? Pues, ¿qué pasaría? Es decir, ¿qué pasa cuando se dice que el poder corrompe? ¿No pasa exactamente igual? ¿Qué pasa? ¿Que es el poder el que corrompe? No, serás tú que eres un ladrón y un delincuente. Otra cosa es que no lo sepas o no quieras reconocerlo, pero el delincuente o el ladrón eres tú. Tú eres el sinvergüenza, ¿no? ¿Por qué se dice esta frase de el poder corrompe? Se suele decir cuando se crea un partido político, ¿no? Y claro, dices, ¿cómo que el partido político es el que te corrompe? No, serás tú, serán las formas de lo que haces, ¿no? Es decir, tú cuando formas un partido político, eh, este, has de crear una especie de estatutos. Cuando tú estás diciendo a la gente lo que tiene o no que hacer, tú eres ya así el dictador, porque estás diciendo lo que tienes que hacer, lo que tiene que hacer la gente. Cuando estás poniendo promesas o propuestas, eso ya estás diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Ese es el problema, ¿no? Claro, ¿qué pasaría? Ya lo expliqué, ¿no? en otros vídeos que una democracia perfectamente podría hacer un partido político, ¿por qué no? Es decir, no tiene ningún problema, porque el problema son las formas. Si tú estás utilizando el sistema representativo, que es un sistema dictatorial, que estás diciendo a la gente lo que tiene que hacer, entonces tú eres el corrupto, ¿entiendes? Tú eres el corrupto, tú eres el delincuente, porque estás utilizando un sistema corrupto, dictatorial. Eso sí es lo correcto. Aún así, he hecho un dibujo, digo, voy a volver a explicarlo porque igual mucha gente igual no lo entiende, a ver si lo dejo más claro o no. Desde luego, una democracia no le puedes decir lo que puede o no puede hacer. Una democracia hará lo que quiera. Podrá hacer leyes, podrá hacer la constitución y podrá montar un partido político. Podrá hacer lo que les dé la gana. Pero ¿quién lo hará? Lo harán aquellos que participan, que están dentro de ese sistema. Claro, en un sistema representativo, ¿quién es el que hace, quién es el que hace, por ejemplo, los estatutos? Pues los hace una o dos o tres personas. Es decir, que ya estás diciendo a la gente lo que tiene que hacer, estás dándole promesas o propuestas. Ese es el error. Es decir, tú mismo estás cayendo en lo dictatorial porque estás diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Claro, a mí me hace gracia cuando ves en los estatutos de algunos partidos políticos diciendo, pidiendo libertad y democracia y no sé qué, pero si ya le estás diciendo en el papel a la gente lo que tiene que hacer, ¿qué libertad me estás diciendo a mí? ¿Qué mierda de libertad me estás dando? Si me estás diciendo lo que tengo que hacer o no. Claro, por eso es tan fácil desmontar todo un sistema dictatorial, el sistema representativo. Es muy fácil. Simplemente me basta con decirles, oye, ¿quién es el que decide? Por ejemplo, esos estatutos. ¿O quién decide esas propuestas? O les puedes decir, yo puedo modificar o cambiar esas propuestas. Claro, no van a saber responderte, porque las han creado ellos. Es decir, ya te están diciendo. Cuando alguien te hace unos estatutos, ya te está diciendo lo que tienes o no que hacer. Eso es lo dictatorial. ¿Me explico? En fin, vamos a hacer, bueno, voy a explicarlo ahí con el dibujo que tengo abajo y a ver si un poco lo entiendes mejor o intento explicarlo yo mejor para que se entienda bien, ¿no? Bien, pues aquí abajo pues tienes el sistema representativo y aquí al otro lado la democracia directa. En uno, ya sabes, delegas el poder en el sistema representativo, delegas el poder.
Y en la democracia directa, es decir, tienes el poder. En democracia tienes el referéndum, tienes los gestores, las preguntas, respuestas, etc. Y en el sistema representativo, ya sabes, tienes representantes, los tres poderes, la separación de poderes, partidos políticos o diputados de distrito, lo que sea, ¿no? Ahí tienes a representantes. He puesto ahí. ¿Vale? En uno, en la democracia, es decir, te pide responsabilidad. Es decir, te pide una gran responsabilidad, porque claro, al tener el poder vas a tener que tomar decisiones, ¿de acuerdo? En cambio, en el sistema representativo, pues nada, una ignorancia, es decir, no decides absolutamente nada. Cuanto más ignorante seas, mejor, ¿no? Porque ellos mismos lo van a decidir todo. Ellos mismos se ponen el sueldo y todo. Ya sabes cómo funciona el sistema representativo, ¿no? Pues bien. Y luego aquí en el centro, pues tenemos la corrupción. Es decir, la corrupción afecta tanto a uno como a otro. Es decir, ahí ya va a afectar tanto a uno como a otro. Unos utilizan la separación de poderes y el otro para los referéndums para frenar, ¿no? Esa corrupción. Bien, hasta ahí todo correcto, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando se dice vas a crear un partido político y dices, bueno, es que el poder corrompe, vale? ¿Qué pasaría si una democracia quiere crear, por ejemplo, un partido político? Imagínate que quiere. Claro, ¿quién es el que lo decide? Lo decidirán aquellos que participan en ese sistema. Claro, ¿quién crea en un sistema representativo a la hora de crear un partido político? ¿Qué es lo que hace? Vale, te va a pedir unos estatutos. Esos estatutos, ¿eh? Ahí va a ver la diferencia de cómo se crea. En el sistema, los que son representantes te van a decir lo que tienes que hacer. Te van a dar promesas y propuestas. Pero, ¿qué pasa en un sistema de democracia directa? De democracia. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que tendría que haber en los estatutos? Claro, promesas y propuestas no puede haber. Es decir, no tendría sentido. ¿Qué propuestas y qué promesas va a haber? Si en una democracia lo que hay serían leyes, porque todo lo que decide el ciudadano es ley de por sí. Es decir, ¿qué es lo que habría que haber? A ver, unas leyes en los estatutos no tendría sentido. Lo que sí que tendría que tener es lo que ofrece una democracia. Y claro, ¿qué ofrece una democracia? Pues el tener el poder. Eso es lo que ofrece una democracia. Eso es lo que debe venir reflejado en los estatutos. Eso es lo que debe venir. Y claro, ¿y qué más? Pues cómo es el funcionamiento de esta democracia. Es decir, cómo funciona, es decir, el referéndum. Eso es lo que debe venir ahí en los estatutos. Ahí es lo que tiene que venir reflejado y nada más. No tiene que venir nada más. No es como en el sistema representativo que dan una serie de promesas y propuestas y te están diciendo lo que tienes que hacer. Oiga, pero ¿qué es esto? Claro, esa es la diferencia. Pues eso es lo que tiene que haber en unos estatutos. Es decir, simplemente lo que ofrece una democracia y el funcionamiento de esta. Eso es lo que tiene que haber. Claro, yo ya he dicho, cuando lees, es decir, un programa de cualquier partido político, ya te está diciendo todo lo que tienes que hacer. Te está dando promesas y propuestas. Claro, si te están poniendo que es que hay libertad para los ciudadanos, pero ¿de qué mierda de libertad me estás diciendo? Si me estás diciendo lo que tengo que hacer, ¿qué mierda de libertad es esa? Por eso a mí el sistema representativo me importa una mierda cómo funcione. Me importa una mierda. Lo que me importa es cómo funcione el sistema que quiero yo. Por eso he creado yo este sistema, este canal de YouTube, porque es importantísimo saber cómo funciona tu sistema. Imagínate que tú tienes una tecnocracia, una democracia liberal, comunismo, una anarquía, lo que sea, un sistema participativo, lo que sea. Tienes que saber cómo funciona, es importantísimo. ¿Entiendes? Por eso creé yo este canal de YouTube. Es importantísimo. A mí cómo funciona el sistema representativo me importa una mierda.
Me importa una mierda cómo funcione. Lo que es importante es cómo funcione, que sepas cómo funciona tu sistema. Sí, claro, si tú estás pensando en un sistema representativo, ya es que es de por sí dictatorial. Claro, ¿cómo se va a decir, cómo no se va a decir que el poder corrompe? Si el poder, el sistema representativo ya es un sistema corrupto y dictatorial. Pues más adelante, en próximos vídeos, veremos, haré cómo son estos estatutos, para que veas tú la diferencia, la gran diferencia que hay de unos a otros. Claro, este partido político sería una especie de publicidad. Es decir, no sería una especie de, porque una democracia no la necesita, no necesita crear unos estatutos. Pero este partido político podría ser una especie de publicidad para ellos. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sería una especie, es decir, sería un sistema eh, paralelo al sistema que hay corrupto actual, ¿no? Un poco la pregunta igual correcta sería, ¿se puede crear una democracia, es decir, una democracia directa en el sistema corrupto? Es decir, ¿se podría crear? Ese sí que sería. Gobernar no puede, porque está claro que el que es el sistema representativo es el que gobierna. Gobernar no puede, pero ¿se podría crear? Esa sería la verdadera pregunta, ¿no? Es- yo tengo clara la respuesta, te lo voy a dejar a ti para que lo pienses o lo medites o lo reflexiones. La respuesta es clara. Gobernar no puede, porque ya está el sistema representativo, el sistema actual, el sistema corrupto actual es el que gobierna. Pero crear, claro, porque las personas, por ejemplo, las personas no haría falta que miraran pasaran por los estatutos para saber cómo es una democracia directa. No les haría falta. Simplemente van directamente y vuelven si no les gusta, si no lo quieren. No tendrían que pasar por los estatutos, cosa que en el sistema representativo, aquellos que siguen el sistema representativo, sí. Es decir, o aceptas lo que viene en los estatutos o no. Esa es la diferencia. Como ves, hay una gran diferencia. En fin, no sé si me he explicado bien, por eso se suele decir el poder corrompe. Claro, es que es un sistema corrupto el sistema representativo. Ese es el problema. Y son las formas lo que hacen que una persona sea corrupta. Ese es el problema. En fin, o eso es lo que sucede, ¿no? Pues nada, eso lo dejo ahí. Y nada, espero que lo haya explicado un poco, y se haya entendido lo que he querido decir. Y nada, ya digo, repito, en próximos vídeos veremos cómo son estos estatutos. Y verás un poco la gran diferencia que hay de unos a otros. Lo verás, ¿eh? Claro, hipotéticamente les voy a hacer yo, pero está claro que el que tendría que hacerlo serían aquellos que participan, que entran, que están en ese sistema de democracia directa. ¿Entiendes? Hipotéticamente les voy a hacer yo, pero ya verás cómo podrían ser y verás qué gran diferencia hay. Pues nada, ahí lo dejo, nos vemos ahí en los siguientes vídeos y recuerda, el poder le tienes que tener tú.